Gracias, Padre, Señor Jesucristo. Pues en esta tarde vamos a recibir la palabra de Dios. El Señor pues me ha dado la palabra: mente de reyes, donde está el reino de Dios. Mente de reyes, donde está el reino de Dios. Mente de reyes, donde está el reino de Dios. Padre Celestial, en esta tarde sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y dirección y revelación a usted, Señor Jesucristo, absolutamente. Me sujeto a usted, Señor Jesucristo. Me ato a usted, Señor Jesucristo, y solamente su palabra cumpla al propósito para el cual usted nos la da. Y que todos los pastores, Señor, de esta cobertura, de todos los hijos espirituales, reciban esta palabra, Señor. Y sobre todo, Padre, usted haga su voluntad en ellos para establecer la identidad, seguir estableciendo la identidad de un hijo y una hija de Dios, de un ministro, una ministra de Dios, sea apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. La gloria sea para usted, Señor Jesucristo, y que todos los que verán esta predicación suya también reciban esa palabra para su iglesia en todas las naciones de donde nos llegan por las redes sociales, y su nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Preguntándole al Señor Jesucristo qué quería hablar hoy para mi vida y para todos, dice: mente de reyes, donde está el reino de Dios. Nosotros tenemos que entender que antes de ser hijos de Dios, antes de ser alcanzados por Dios, no éramos hijos de Dios, no éramos esos hijos que Él dice en su palabra. Éramos creación antes de ser alcanzados, y después de que nos alcanzó Dios, ahora ya somos hijos de Dios. Y la identidad de un hijo de Dios, pues Dios la va revelando, y sobre todo el Señor va trabajando en cada siervo, en cada sierva o en cada alma que se añade al reino de Dios. Y nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios. Eso predicamos porque eso predicó Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Y entonces sabemos que cuando recibimos a Jesucristo, lo primero que nos pasa es que confesamos, hablamos de que lo aceptamos como Señor y Salvador a Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo entra a nuestro corazón y ahora somos hijos de Dios, porque ya el Espíritu Santo está morando en nosotros, ¿verdad? Segundo, el bautismo, ¿verdad? El bautismo bajo las aguas. Y de ahí nace el nacimiento de un nuevo hombre, de una nueva mujer. Las cosas viejas pasan y empieza el proceso de limpieza. Digo proceso porque muchos ya recibieron a Jesucristo y llevan años enfermos en la congregación. Entonces, primero la salvación, después nacer de nuevo, y después al nacer de nuevo empieza todo. Dios limpieza en nosotros, empieza la limpieza y al mismo tiempo la identidad de un nuevo nacimiento, pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces viene de ahí la sanidad interior, y luego viene la sanidad, la liberación, y luego viene la sanidad física, y luego viene la restauración, y luego la restauración, luego viene la restitución, y luego viene donde Dios deposita su grandeza en ti, y al mismo tiempo su gloria se empieza a manifestar en ti, y viene la identidad de un rey, de un sacerdote, la identidad de una nación santa, la identidad
de ser un hijo de Dios conforme a Dios lo transforma y tiene la mente de Cristo. Si te das cuenta, son varios procesos, ¿verdad? Entonces, naturalmente, lo va haciendo Dios en nuestra obediencia y fidelidad a Él. Hay mucha gente que recibió a Cristo, pero ni siquiera nació de nuevo, porque volvió al mundo después. Ni siquiera fue liberada, ¿verdad? Entonces, recibimos a Jesucristo, viene el bautismo del Espíritu Santo, empieza un nacimiento nuevo, de una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, viene la sanidad interior, viene la liberación, viene la sanidad física del cuerpo y del alma, viene la libertad de tu espíritu, y de ahí viene la restauración, viene la restauración, viene la restitución, renovación, santificación y glorificación de Dios en ti como un hijo con entidad de reino de Dios, del reino de la luz de Cristo Jesús, propiedad de Cristo, para Cristo y por Cristo, para moverte en Cristo y servirle a Él, porque Él es el dueño de tu vida y de mi vida y de mi alma y de mi espíritu. Nosotros solamente somos vasijas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, porque muchos saben que está el reino de Dios, pero muchos no entienden. Hoy Dios nos quiere hablar dónde está el reino de Dios, porque muchos hijos les preguntas que ya llevan años en la iglesia y tú les preguntas dónde está el reino de Dios. Hoy Dios nos quiere enseñar que el reino de Dios está en ti, en tu corazón. Pero sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todo lugar, ¿sí? Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escucha. Y así hubiera millones de almas clamando a Dios, Él sabe identificar de dónde viene esa oración, de dónde viene esa intercesión, de dónde viene esa adoración en lenguas, qué estás necesitando, qué estás pidiendo, y el Señor te conoce por tu nombre y sabe todo de ti. Entonces, ese es el poder absoluto de Dios, pero sobre todo de darnos a entender que Dios es el que quiere enseñarnos hoy de dónde está, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí? Entonces, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, está el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, allá está Jesús, sentado en el tercer cielo. ¿Sí? En el ámbito externo, ¿sí? Está en el tercer cielo, ¿sí? Entonces, en el ámbito de la física, de la astronomía, la atmósfera, hidrotosfera, estratosfera, ¿sí? ¿Y dónde está Satanás? En el primer cielo y segundo cielo. En el tercer cielo está Jesucristo. Pero naturalmente, Jesucristo, aunque está en el tercer cielo, tiene el dominio de todo. Del primer cielo, del segundo cielo y de toda la tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que entender? En Isaías 40, 22. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 22. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 22. Dice la palabra de Dios: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar.
Fíjate, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra son como cosa vana. ¿Sí? Porque los que no conocen a Dios, que no son hijos de Dios, los impíos, gobernantes, sea autoridad que sea, pues se quieren sentir superiores a los hijos de Dios, que no conocen su identidad, que no conocen su posición, que no conocen que tú y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Entonces hoy quiere Dios enseñarte más de la restauración, porque esta es una iglesia de la restauración de todas las cosas, pero Dios nos está enseñando hoy más de la restauración de la identidad que tú y yo debemos de tener, tanto en poder, en autoridad, para gobernar, para establecer el reino y para salvar a las almas. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5:13. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo, ¿sí? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero si te has dado cuenta, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, ¿sí? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono. Dios está sentado en su trono, y si tú tienes un problema, una batalla, un desierto, una prueba o una lucha en tu hogar, en tus hijos, que están en las drogas, recuerda, Dios tiene el dominio, el dominio, porque Él tiene el dominio de todo, Él reina, Él gobierna y Él rige todo, ¿sí? Y entonces no te preocupes, porque al Dios que tú sirves y que yo sirvo está sentado en su trono. Entonces quiere decir que Él es el que manda, Él es el que decide, Él es el que determina. Él es autosuficiente, soberano y eterno, ¿verdad? Entonces arriba de Él no hay nadie, Él es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, decía bien claro en Primera de Reyes 18:15, Primera de Reyes 18:15, ¿sí? Primera de Reyes capítulo 18, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Sí? Entonces, Elías, el profeta, sabía que donde iba Jehová. Por eso dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Aquí viene la revelación del entendimiento y el discernimiento profundo, no religioso. Cuando tú recibiste a Jesucristo le abriste el corazón a Jesucristo para que Él entrara. Y ahora Jesucristo está en tu corazón. En tu corazón. Y en el corazón el Señor nos manda que guardémoslo, que lo cuidemos, porque de ahí no solamente está Jesús, sino está el reino de Dios. Está la vida.
está el repartimiento de la sangre que Dios nos dio para que recorra todo el cuerpo y le dé vida. El corazón, en el corazón se cree para vencer. En el corazón se cree para tener victoria. En el corazón se cree para tener sanidad. En el corazón se cree para tener un milagro. Con el corazón, no con la mente. Hace muchos años el Señor personalmente me enseñó esta parte y me dijo, no es con la mente, es con el corazón. Y esa revelación fue directa del Señor. Y entonces yo no entendía, pero ya después, cuando Dios me enseñó a orar por milagros, por sanidades, entonces yo declaro con todo mi corazón y creo que esta persona va a ser sana ahora, en este instante, porque el reino de los cielos es aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que es con el corazón, ¿verdad? Y sabemos que Dios es real y poderoso, ¿sí? En Lucas, vamos a ver en Lucas 17, 20, 25, ¿verdad? San Lucas, capítulo 17, San Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 25, dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 25, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjate, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayas ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Si se das cuenta, los fariseos se acercaban a Jesús y le preguntaban, ¿sí? ¿Qué le preguntaban? El reino de Dios no vendrá con advertencia. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Jesús les dijo a los fariseos, ¿dónde está? Los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde vendrá? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les dijo, y aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque estaba en carne, él no había perdido la posición, ¿verdad? Que es un hijo de Dios, que es hijo de Dios. Pero sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Nosotros no somos Dios, somos hijos de Dios. Pero Dios mora en nuestro corazón y ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, nos movemos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios, estamos introducidos dentro del reino de Dios. Ya no estamos fuera del reino de Dios. Un impío, uno que sigue una religión y que adora a dioses baales, diositos, porque no son dioses, el único Dios es Jesús. Ellos están fuera del reino de Dios. Si tú me estás escuchando y no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, hoy Dios quiere entronarte en su reino. Amén. Quiere entrar en ti para que seas el reino de la luz. Quiere rescatarte. Entonces, el reino de Dios está aquí ahora. Está entre vosotros. Porque a veces pensamos, ¿dónde estará?
El reino de Dios está en tu corazón. ¿Dónde está el reino de Dios? La pregunta es, y la respuesta, dentro de mi corazón. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos eso que está dentro de nuestro corazón, entendemos que cuando en Mateo 4:23, San Mateo 4:23 dice la palabra de Dios, ¿sí? San Mateo 4:23, ¿sí? Dice la palabra de Dios en San Mateo 4:23, ¿sí? Dice la escritura, ¿sí? San Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, él predicaba el evangelio del reino. Yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo, que es el reino de Dios, para sanar y para milagros, resurrección de muertos. Y sé el poder y autoridad que me ha dado para hacerlo, porque solamente es el que lo hace, es Jesús. El que cambia es Jesús. El que sana es Jesús. El que hace los milagros es Jesús. El que resucita muertos es Jesús. El que convirtió el agua en vino es Jesús. El que sanó paralíticos es Jesús. El que sanó cojos y mancos fue Jesús. El que libertó endemoniados fue Jesús. Entonces la gloria es de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Entonces siempre así será, la gloria es del Señor. Nosotros, como apóstoles y profetas del Señor y restauradores de todas las cosas, de acuerdo a Hechos 3:21, Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad, nos ha impartido su unción, nos ha ungido, nos ha limpiado, y ahora somos un depósito de su poder en nosotros para hablar, y Él es el que lo hace. Cuando el apóstol Pedro entró a donde iba, se convertían a Cristo, eran sanados, eran liberados, sin que hablara una palabra, ¿sí? Sin hablar, solamente con la presencia de Dios en el apóstol Pedro. Entonces, porque sabía el apóstol Pedro que él ya no vivía como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ya no me mando yo, ya no hago las cosas yo, las hace Dios usando mi vida. Y así te va a usar a ti. Pero primeramente tienes que entender dónde está el poder, porque a veces lo buscamos fuera. El poder está dentro de ti, el poder, el reino de Dios está dentro de ti, en tu corazón, y gobierna tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Cuando tú te metes en el espíritu a adorar, te conectas espiritualmente, ¿sí? Entonces, en ti está el poder de Dios, en ti está la autoridad de Dios, en ti está la unción de Dios. Eres un portador de su presencia, y te vas a llenar cada vez que oras y lo buscas, humillado y postrado, reconociendo que no somos nada, solamente por Él, y la gloria es de Él. Entonces, tenemos que entender que el Señor quiere que sepas que tú también tienes una mente de reyes. ¿Dónde? Una mente de reyes, y también, naturalmente, antes la mente de Cristo. Primero la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Dice la palabra, que vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ya no tengas la mente del mundo, ya no tengas el espíritu del mundo, ya no tengas una mente pervertida, una mente idólatra, una mente fracasada, una mente de mendigo,
una mente de pordiosero, una mente de fracaso, de frustración. Porque si eso tienes, una mente religiosa, una mente legalista, una mente sin identidad, una mente perdida, debes de desechar eso. Y debe ser renovada tu mente, porque ahora tienes la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo. Entonces, si yo digo que Jesucristo está sentado, está dentro de mi corazón, está el reino de Dios dentro de mí, entonces no solamente la mente de Cristo, sino los pensamientos, el modo de pensar, el modo de ser, los frutos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero sobre todo es entender, comprender, porque muchos andan buscándolo afuera en otras cosas, en la economía de este mundo, en las riquezas de este mundo, en la vanagloria de este mundo, en la vanidad de este mundo. Cuando tú no tienes que estar buscándolo afuera, dentro de ti está la salud, la sanidad, la medicina, la provisión. Porque si el reino de Dios está en ti y en mí, tenemos que creer y activar el reino de Dios en mí. Reconocer que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando yo reconozco que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir que Él gobierna, reina, rige mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi ser y todo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Que Él reina, gobierna y rige, tiene dominio de mí. Porque eso dice la palabra. Y ya desecha eso que controla, que está en control, toma el control. Porque eso no es bíblico. Entonces, ¿por dónde lo vamos a ver? Porque el Señor quiere que siga hablando de eso. En Salmos 22, Salmos 47, 8. Salmos 47, 8. Salmos 47, 8. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Salmos 47, versículo 8. Tú mismo lo vas a ver lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Salmos 47, 8. ¿Sí? Salmos 47, 8. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Reinó Dios sobre las naciones. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Sí? Y luego en el Salmos 47, 8. Reinó sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Sí? Hay muchos versículos. Más estoy tomando y el Salmos 22, 28. Salmos 22, versículo 28. Dice la Escritura, la palabra de Dios, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Por eso te digo, ¿sí? Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¿Sí? Entonces, Jehová reina y rige. ¿Sí? No solamente las naciones, tu vida, mi vida. ¿Sí? Todas las áreas cuando yo se las entrego a Cristo. ¿Sí? ¿Y qué dice en Apocalipsis 2:27? Apocalipsis 2:27. Apocalipsis capítulo 2:27. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Sí? Habla de regir. ¿Sí? Y en Daniel 4:17, en el libro de Daniel 4:17, que vamos a ver ahorita, Daniel, ¿sí? 4:17, en el libro de Daniel,
capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Daniel. Daniel, ¿sí? En el libro de Daniel, capítulo 4, 17. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Daniel 4, 17. Dice la escritura, la palabra bendita de Dios. ¿Sí? Daniel 4, 17 dice: la sentencia es por decreto de los santos vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Dios Altísimo gobierna el reino de los hombres. Gobierna el reino de los hombres. Por eso te estoy diciendo que Dios reina, rige, gobierna el reino de los hombres, o sea, nuestras vidas, ¿verdad? Y en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 8, 2 de Samuel, capítulo 8, dice: David extiende sus dominios, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, ¿sí?, que David extiende sus dominios. ¿Por qué? Porque Dios le dio el reino a David en el 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Sí? Entonces, no solamente le dio un reino, sino dice la palabra de Dios, David extiende sus dominios. Amén. No dice David extiende sus controles, dice sus dominios. Amén. ¿Sí? Dios te dio poder para extender tus dominios. En el negocio, en la empresa, en el trabajo, en salvar almas, conquistar territorios, establecer el reino de Dios, en el ministerio que te dio, ¿sí? Para servir a Dios te da todos los ministerios y dones. Y entonces así debes de pensar y hablar. Esa es una identidad de autoridad y poder en el Hijo y hija de Dios, ¿sí? Porque eso es, ¿verdad? Que Dios está centrado en su trono, Él reina, Él gobierna, Él rige, Él tiene dominio. Amén. Y se los da a sus hijos, que tienen la mente de Cristo y la mente de reyes y sacerdotes, ¿sí? Y dirás, pero bueno, ¿dónde lo dice? Pues vamos a verlo, porque la palabra de Dios está bien clara. Apocalipsis 1:5. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Está hablando de tiempo presente. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Entonces tenemos que tener la mente de reyes. La mente de gobernar. La mente de establecer el reino con violencia. La mente de extender nuestros dominios en los territorios donde Dios nos lleva a abrir congregaciones y salvar almas. En donde quiera que estés, tú debes de saber quién eres para Cristo. Porque ¿quién juzgará al mundo? La justicia de Dios. Y tú y yo somos la justicia de Dios. Eso también lo dice la palabra de Dios, porque hay muchos religiosos que no entienden eso.
Vamos a ver el libro de Corintios, me estaba llevando el Señor para allá. Y entonces, tenemos que entender que Dios nos está hablando, ¿sí? Que Dios quiere que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo, qué identidad tenemos, qué poder nos ha dado. Pero también debemos de entender que nos los ha dado para qué, ¿sí? Entonces, Dios nos está hablando de la restauración de la identidad de un hijo de Dios, ¿sí? Tener mente de Cristo, pensamientos de Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar como lo que Dios quiere que pensemos y no tener una mente de miserable, de pordiosero, de que no vales nada, ¿verdad? De que no sirves para nada, ¿sí? Eso era antes, ¿sí? Aunque nosotros debemos de entender que Dios siempre nos está hablando, ¿sí? Dios siempre nos está capacitando, instruyendo. Y hoy el Señor quiere que sepas que tú tienes una mente de reino, una mente de Cristo, una mente de rey y sacerdote, ¿sí? Para servirle a Dios, ¿sí? En humildad y mansedumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de entender que Dios nos da los ministerios y dones para servicio a Dios, para servicio a los santos, para servicio al pueblo de Dios, para orar, para interceder por el perdido, por el afligido, por salvación, porque Dios tenga misericordia, ¿sí? Y por eso, si te das cuenta, en 1 Corintios capítulo 6, este es algo también que tú y yo debemos de entender, iglesia. Porque a veces la palabra juzgar se ha enseñado solamente de una forma, diciendo que no tenemos derecho a juzgar, que solamente Dios. Y sí lo dice en una parte, pero es que nomás se agarra un texto bíblico y de ahí se hace una doctrina. Pero cuando vemos de la palabra juzgar, qué significa y desde dónde empieza, desde Génesis a Apocalipsis nos damos cuenta que va más allá. Dios juzgará. Pero Dios nos estableció a nosotros, ¿para qué crees? Para orar. Dios quiere que la iglesia entienda que la llamó para orar, para interceder, para guerrear, para derribar, para aplastar, para destruir el reino de las tinieblas, ¿sí? Porque Dios está sentado en su trono, pero llamó a sus siervos para servir. ¿Y cómo lo hace Dios cuando tú oras? Pues Él actúa en la parte que ya le toca a Él hacerlo. Pero nosotros la parte que nos corresponde es orar, interceder, guerrear, establecer el reino, salvar almas. Dios lo hace, claro, usando nuestras bocas. Pero dice muchos religiosos, es que tú no puedes juzgar. Entonces por eso la iglesia camina ciega, porque no sabe discernir, no se le ha enseñado a juzgar. Pero juzgar es decir, ¿qué significa juzgar? Discernir profundamente en el espíritu si esto es de Dios y es santo, o esto no es de Dios y es prófano. Cuando yo tengo las dos cosas al frente, lo prófano y lo santo, al tener revelación de Dios y discernimiento de Dios y entendimiento de Dios y dirección del Espíritu Santo, me va a decir Dios, esto es mío, esto no es mío. Voy a poder yo caminar en victoria, sabiendo que Satanás, la trampa que envía, es que tú y yo no sepamos discernir y menos juzgar, menos defender. Por eso a la iglesia se le ha enseñado eso. ¿Y qué pasa cuando está fuera de la iglesia? Está en la escuela, está en cualquier lugar y todo se lo deja a Dios. Y llega el impío y le dice, tú no has hecho este aseo bien, hazlo bien. Mira, es que tú llegas tarde, no has llegado puntual. Mira, es que tú no te gusta trabajar. Pero esos son ataques del diablo porque quiere, aparte de que verte inferior, que no vales nada,
te quiere hacer sentir que no vale la pena seguir a Dios, porque mira cómo te tratan los impíos. Y entonces no defiendes tu trabajo, no defiendes, no argumentas, pero sobre todo en hechos, en testimonio, no en palabras. Entonces, ahí entendí que agradar a Dios es siempre hacer su voluntad, y aunque los demás les caiga mal, me aborrezcan por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, pues solamente su dirección de Dios y su aprobación de Dios no me debe de molestar. Pero sí debo de entender que los impíos, ellos no tienen derecho a juzgarme. Yo sí tengo derecho y autoridad sobre ellos para que Dios los alcance, porque Dios los ama, pero también lo que hay dentro, mientras ellos no quieran recibir a Jesucristo, en lo espiritual son mis enemigos, en lo espiritual. Pero en el ámbito del cuerpo, pues dice el Señor, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Es decir, el alma. Pero si ellos no quieren a Jesús, ellos, ¿a quién adoran? A Satanás. ¿A quién escuchan? A Satanás, a través de la música del mundo. ¿Quién los ministra? Satanás. Entonces son mis enemigos espiritualmente. Pero en la carne son almas que Dios ama, como yo tengo que amar, y tengo que ponerme en la brecha y predicar allá afuera para que ellos sean salvos. Pero tengo que entender que la lucha no es contra sangre ni carne, que la lucha es espiritual. Cuando sé que la lucha es espiritual, me voy a lo espiritual y no peleo en la carne. Entonces, entiendo que el mundo no me puede juzgar. El impío no puede juzgarme. ¿Cuántas veces en la congregación llega gente y quiere mandar a los siervos? Pero ni siquiera son cristianos, ni siquiera se bautizaron y están ahí. Es la cizaña. Entonces Dios quiere que sepas tu identidad. Entonces, juzgar es discernir qué es de Dios, qué no es de Dios. Ese se llama juzgar. Amén. Entonces Dios quiere que sí juzgues. Amén. Pero dice aquí, litigios delante de los incrédulos. La pregunta es, ¿o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que yo te he dado poder, que tú eres la justicia de Dios? Ahí nos está diciendo el Señor, nos está remarcando, léelo. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando malas cosas de esta vida, ¿sí? Entonces, cuando se refiere ángeles, se refiere a ángeles caídos, ¿sí? Entonces, en la iglesia, la gente apóstata que ha dejado a Dios, que ha abandonado a Dios, que se ha apartado de Dios, el enemigo la usa cuando van a predicar allá afuera, porque quieren hasta contender con uno. Y yo les digo, se congregan, sirven a Dios. No, ya no sirvimos ni vamos. Entonces no tengo que nada que perder el tiempo, tengo que venir a salvar a los demás. Si ustedes quieren volver a Dios, vuelvan a Dios, porque el tiempo está corto y la venida del Señor en un abrir y cerrar de ojos viene. Pero la palabra de Dios dice, no te juntes con los adúlteros, no te juntes con los fornicarios, no te juntes con los hechiceros, no te juntes, no hagas unidad o alianza con el mundo, porque te vuelves enemigo de Dios. Ahora, eso quiere decir que debemos de entender que debemos ir a predicar. ¿Por qué? Porque ellos te pueden contaminar. Hay una guerra de contaminación, hay una guerra de mala influencia, hay una guerra de que tú y yo perdamos la posición de ser hijos y ser hijas de Dios. Y entonces, el Señor quiere que tú sepas que Dios, que el derecho a juzgar le pertenece a los siervos, a los hijos e hijas de Dios que han entendido que son la justicia de Dios, que tienen la mente de Cristo y son reyes y sacerdotes. Y que tú tienes derecho a juzgar, por eso es los santos, ¿verdad? Los santos. Entonces, sí, hay que juzgar, ¿sí? Sí, porque de esa manera la iglesia va a discernir, y más en este tiempo, que es de Dios y que no es de Dios, que es bíblico y que no es bíblico. Pero si tú no aprendes a discernir, a juzgar, ¿cómo vas a saber que lo que tienes al frente es de Dios? ¿Puedes ser un satanista? ¿Sí? Entonces,
Dice aquí, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Que te quede claro, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Amén. Nosotros somos los que tenemos que juzgar, pero juzgar no se refiere a condenar. No lo malinterpretemos, se refiere a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que de esa manera Dios nos lleve de su mano y caminemos en la senda santa de salvación y el camino que es Cristo, porque está la senda del mal. Y si tú no sabes discernir, puedes caer en esa trampa y el enemigo te puede sacar del camino de Dios, de la puerta de Dios, porque Jesús es la puerta de las ovejas. Entonces, tenemos que entender que hoy Dios nos está aclarando que nosotros somos los que tenemos el derecho. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sí? Entonces eso quedó bien claro. Pero ahora vamos a la parte esencial de esta predicación. ¿Sí? Que vamos a ver la palabra de Dios. ¿Sí? Que el Señor quiere, ¿sí?, que tú y yo entendamos que Él está cansado. Dios, que tú no tomes la autoridad y tú menos reconozcas de la autoridad que Dios te ha dado. ¿Sí? El enemigo está empeñado de que tú digas, no me lo merezco, soy un pordiosero, soy incompetente, pero naturalmente eso lo éramos antes, ahora no, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Y ahora somos competentes, somos esas vasijas, somos esos siervos por amor y misericordia, no porque seamos merecedores. Pero nos hacemos merecedores cuando Dios nos perdona, porque Él ya nos dio el perdón. Y cuando perdona Dios, se borra todo lo pasado. Entonces el enemigo quiere que tú sigas hablando otras cosas, derrota, una falsa identidad que tenías antes, pero ahora debes de despojarte de esa falsa identidad. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Sí? Versículo 11 y 14. Y fíjate, está poderoso aquí la revelación. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 14. Dice la palabra de Dios: Tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, fíjate, todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Amén. Y tú eres excelso sobre todos. Y ahora viene, fíjate, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Fíjate, ¿sí?, en la 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14, nos está hablando de una revelación profunda. ¿Sí? Nos está hablando, y tú dominas sobre todo. Dios domina sobre todo, ahí está escrito. No dice Dios tiene control sobre todo. Dice Dios domina sobre todo, domina. Pero la palabra dominar es bíblica, pero la palabra control, que es una herejía por siglos en la iglesia cristiana evangélica, y hasta los teólogos lo hacen, aunque han llevado mucho estudio, no han tenido revelación de esto. La palabra control, Dios toma el control, está en control, es antibíblica, es una herejía que hay que desechar de nuestro lenguaje y de nuestro entendimiento. Dios está sentado en su trono, Él reina, Él gobierna, Él rige y tiene dominio, que estamos viendo, sobre todas las cosas. Y Él gobierna, en Daniel, el reino de los hombres. No dice controla, porque si eso dijera que en lo que vimos que David
extendió sus dominios. Entonces dijera, David extendió sus controles. Tenemos que derribar esa herejía que por siglos está arraigada en la iglesia. Pero Dios nos lleva como profetas y apóstoles, a mi esposa y yo, para desechar todo ese tipo de herejías. ¿Y qué es lo que hacemos? De acuerdo a la restauración, Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas significa hacer y decir lo que dice la Biblia. Y si la Biblia no me dice que Dios controla, que Dios está en control y toma el control, tengo que desechar esa herejía porque no está escrita en la Biblia. Entonces, hacer y decir lo que dice la Biblia y dejar de hacer y de decir lo que no dice la Biblia. Entonces, si te das cuenta, hay un profundo entendimiento aquí, ¿sí?, de parte del Señor. Y tú dominas sobre todo, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién? De nuestro Dios. Y tú dominas sobre todo. Y luego dice, nos habla de la mano. Dice, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Dar poder a todos. Sí, dar poder a todos. Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Para qué crees? ¿Para que Dios siga peleando todo el tiempo por ti? ¿Para que Él haga todo por ti? No, hay una mitad que tenemos que hacer, iglesia. Por eso dice la palabra Dios en Lucas 10:19. Dios, Jehová, nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. En Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Él nos delegó poder y autoridad. Entonces, ¿para qué nos los dio? ¿Para qué te dio poder? ¿Para qué te dio autoridad? ¿Para qué te dio el reino de Dios? ¿Para qué te dio su identidad y tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo y una mentalidad de rey y sacerdote? Para gobernar. Porque Él es el principio desde la creación. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso el religioso no entiende esta parte. Cuando hay alguien, un hijo de Dios en la política, dice que está mal. Pero de acuerdo a la Biblia, uno de ellos, no quiero hablar muchos, el profeta Daniel, fue usado para gobernar, fue usado para regir sobre los sueños que tenía Nabucodonosor. Fue usado para establecer el reino y dar a conocer a Jehová que Él solamente conoce todo y que todos los demás no pudieron discernir, no pudieron descifrar los sueños que tenía Nabucodonosor. Hasta el mismo Nabucodonosor dijo, realmente el Dios de Daniel es Dios. Fíjate. Entonces, ¿cómo Dios va a reconocer en ti que tú eres un ministro de Dios, que tú eres un hijo de Dios? Por tu boca, por hablar, por tu obediencia, por tu santidad, por tus hechos, naturalmente, que Dios ha hecho en ti y que va a hacer, y que si va a seguir haciendo Dios cuando tú reconozcas que toda la gloria es de Él. Entonces, la situación cambia. Donde quiera que vas, cambian las cosas. Donde quiera que vas, hay sanidad. Donde quiera que vas, hay sabiduría. Donde quiera que vas, hay paz, porque tú estás dentro del reino de Dios y el reino de Dios está dentro de ti, porque tú eres propiedad y parte absoluta de Cristo. Ya no vives tú, ya vive Cristo. Y cuando dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, quiere decir que el reino de Dios está dentro de ti. Ahí hay riquezas, ahí hay sanidad, ahí hay medicina. Dentro de ti. Solamente tienes que traerlas de lo visible, de lo invisible, del tercer cielo, a lo natural, que es tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, y creer y activar esa sanidad, esa medicina y ese poder que debe de estar en ti. Porque ese poder te dio Dios para caminar. ¿Y cómo se va a activar? Por la fe que tenemos. En la iglesia hay muchos que tienen un nivel de fe. Uno quizás, si hablamos de fe, en un parámetro del 1 a 1.000.000, hay uno que está apenas en 1%, uno en 20%, uno en el 500%, uno en el 600% de fe, de activar, de creer a su fe.
Por eso cada quien va a recibir de acuerdo al nivel de fe que camina. Y por eso hay muchos que no pueden lograr caminar en una dimensión como el apóstol Pablo caminó sobre las aguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tener fe es en el reino de Dios se mueve lo visible a lo invisible, del tercer cielo a lo natural, y en lo sobrenatural se mueve por la fe que tú tienes. Si tienes poca fe, pues vas a tener pocos milagros, poca bendición. Pero si tienes una fe del 1 al millón, tienes el millón de fe, o como un grano de mostaza, a ese nivel, pues vas a lograr muchas cosas, porque es por fe, no es por vista. ¿Sí? Entonces, aquí debemos de entender que los velos que cubren al corazón son los velos del entendimiento de este mundo, que Dios quiere rasgar para que puedas ver la inconmensurable grandeza de sus riquezas en Cristo Jesús, donde todo es posible. El reino de Dios está todo en potencia para que los agarres, para que te aferres a ello y lo hagas bajar de lo invisible del reino de Dios y al tercer cielo a lo visible natural. ¿Sí? Cuando interiorizamos estas verdades que nos son reveladas a nuestro espíritu, entonces no existe cavidad para la preocupación y podemos fluir y recibir y manifestar todo el poder que nuestro Padre Celestial, Jehová, ha diseñado para nosotros, sus hijos, y no convertirnos en verdaderos vasijas de honra, de poder y de autoridad y de identidad, de gobierno de Dios en ti y en mí, ¿sí? Por eso tenemos que tener una mentalidad de reino, una mentalidad de Cristo, una mentalidad de reyes y sacerdotes. Por eso la magnificencia y el poder no lo tiene el mundo, ni los médicos, ni la pandemia, ¿sí? Jehová es la magnificencia, de Jehová es la magnificencia, la gloria, la victoria y el honor. Las cosas que están en él, ¿sí? Tercer cielo y la tierra son incluidas, vienen de Dios, ¿sí? Las riquezas. Porque dice la palabra que tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las riquezas y la gloria, ¿sí? Entonces, ¿de quién proceden las riquezas? ¿Del mundo? No. El dueño del oro y de la plata vienen de Dios, porque el Dios dice en Ageo que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces tú debes de tener esa identidad de riquezas, de bienes. ¿Y cómo empieza? En creerle a Dios. Dice, o sigues pensando que provienen las riquezas de tu jefe, de tu empresa, de tu trabajo, del gobierno de tu nación o de tu moneda. No, hay que derribar eso. Las riquezas y la gloria proceden solamente de Jehová. Y Él domina sobre todo. Así debe ser tu pensamiento. Y no el de no puedo o no tengo. No puedo. Señor, no puedo pasar esta pruebita. Señor, no tengo dinero ni siquiera para ir a comer. Esa es mente de pobreza. Esa es mente de un lenguaje caído. Dios te llama hoy a hablar un lenguaje del reino de Dios. Entonces, tú y yo fuimos esculpidos en la mano de Jehová, y de esa mano sale su grandeza y provisión. Mírate de dentro de la mano de Dios. ¿Quién podrá contra ti? Dice, ¿quién podrá contra ti? Ni el infierno, ni el mismo Satanás, ni sus demonios, ni sus siervos. ¿Sí? Porque el que está contigo y conmigo es mayor, es todopoderoso, es soberano, ¿sí? De ahí es donde sale la bendición, cuando tú te recuestas en esa mano de Dios. Por eso el Señor nos ha enseñado, nos ha dado poder y autoridad. Y debemos de decir, yo soy del reino de Jesucristo, propiedad de Jesucristo, pertenezco a Jesucristo, y de Jesucristo, porque Jesucristo vive en mí. Su reino, su gobierno, su poder, su autoridad están en mi cuerpo, alma, espíritu, ser, pero sobre todo en mi corazón, en donde se toman las decisiones para avanzar en fe, y todas las áreas de mi vida y asuntos en mi salud y provisión vienen de Él y dentro de mí, que es Cristo.
Por eso activo el reino de Jesucristo dentro de mí cuando yo hablo palabras de bendición y de victoria y de salud. Así es como se activa en ti el reino de Dios. Y fuera de mí como un escudo de poder y fuego del Espíritu Santo. Que toda enfermedad, virus o bacteria que traten de llegar, se achicharran, se deshacen y no pueden vivir en mí, porque yo soy del reino de Dios, del reino de la luz, y en mí está el reino de la luz, y en ninguna enfermedad puede estar en el reino de Dios. ¿Sí? Porque por eso hemos dicho que en el reino de Dios no hay pandemia, en el tercer cielo, en el mundo sí. Entonces nada más tenemos que creer que ninguna enfermedad, ni virus, ni bacterias malignas podrán sobrevivir en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios es espiritual y hay salud y medicina y no hay pandemia. Pero tenemos que creer. Por eso dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces también nos está hablando de justicia, es decir, vivir en integridad, en santidad, en ejemplo, en testimonio, en obediencia, en sujeción a Cristo, para que de esa manera seamos lo que Dios quiere. Porque es la única forma, no hay otra manera. Si vives en pecado, tienes una pie en el mundo, un pie en las drogas, un pie en el alcohol y una pie a la semana en la iglesia, pues no, así no es. O eres del reino de Dios o eres del reino de las tinieblas. No hay punto medio. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy, que tengas la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, porque el reino de Dios está dentro de ti, no lo busques afuera, está dentro de ti, porque el Espíritu Santo mora en ti y estás sellado por el Espíritu Santo y has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, entonces cambia tu mentalidad y cambia tu forma de creer con tu mente, que es con el corazón, y habla palabra de victoria, de salud, de riquezas y bienes. Porque también dice la palabra que las riquezas y bienes de los impíos es de los justos. O sea, lo que están construyendo los impíos, sus carros, sus camionetas, sus empresas, oro, plata, le pertenece a los justos. Fíjate cómo es el Señor. Entonces, declara que siempre saldrás vencedor y victorioso en tu provisión. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Recíbala, gracia y paz del Señor Jesús. Amén.